Sí, estaba hablando en mute y estaba dando las recomendaciones. Les estaba dando la bienvenida a todos. Recuerden que pueden escuchar la transmisión mientras hacen otras cosas, tener a la mano agua, a mí se me olvidó mi botella, compartir la transmisión, eh, comentar con las cosas que te resulten más interesantes de la lectura y dale like. Y para quienes la vean en repetición, denle hashtag repetición. Y antes de comenzar, vamos a irnos otra vez al canal de Eleva tu Zen. Esta semana nos dejaron un video ya una hora antes del estreno. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse al canal. Ya va teniendo más vistas. Y esta semana vamos a escuchar Bajo el cielo estrellado, melodías para la fortaleza interior en la montaña. Ok. Entonces, gracias a Levartusen por hacernos este video que nos va a acompañar en la lectura con la música relajante. La semana pasada estuvimos hablando de las submodalidades que son el poder de la persuasión, de la percepción para reestructurar nuestras experiencias de vida, y de estas destacan 8. La primera no tiene ningún orden en específico ni afectan en ningún orden en específico. Simplemente son 8 factores que afectan nuestras experiencias de vida, nuestros recuerdos, y se pueden utilizar para cambiar alguna experiencia que hayamos vivido anteriormente. Entonces, en primer lugar tenemos el tamaño, es decir, que son imágenes mentales grandes contra las pequeñas, o la sensación de que algo es enorme o pequeño, pero todo sucede dentro de nuestros recuerdos o de la forma en que representamos las cosas. El segundo es la forma, es decir, qué silueta tiene el objeto, si está nítido o borrosa, o qué tal si son letras o una palabra. La tercera es el color. El color se refiere a que si son colores vívidos o si están más tenues o apagados, o si se asocian ciertas emociones a ciertos colores. En el cuarto tenemos el sonido, depende de si es el volumen alto o bajo, si son tonos agudos o graves, o si suena música ahí dentro de nuestro recuerdo. El quinto es la ubicación espacial, se refiere a la posición en relación con uno, o sea, si está lejos, cerca, la distancia entre que lo percibes. El sexto es la intensidad. La intensidad se refiere a la emoción de la experiencia que sucedió, como si nos dio miedo o si nos sentimos felices de ese recuerdo. La séptima es el movimiento. Se refiere a que si la imagen está estática o se reproduce como una película. A eso se refiere. La textura pues puede ser así como que sientas si es suave, si está áspero, o si como lo trajeras en las manos, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un ejercicio bien simple, ¿no? Imagina que estás en una experiencia pasada, por ejemplo, unas vacaciones en la playa. Idealmente cerraríamos los ojos y visualiza esa experiencia en tu mente. Y ahora presta atención en los detalles. Por ejemplo, en cuestión del tamaño, ¿la imagen que ves en tu mente de la playa es grande o es un recuadrito chiquito? De los colores, ¿los recuerdas de alguna forma? ¿Son brillantes y vívidos o está algo tenue? Con respecto al sonido, ¿puedes escuchar las olas del mar o las aves que van pasando por ahí? En cuestión al espacio, ¿dónde estás tú en relación a la playa? Si con respecto a la intensidad, ¿sientes alguna emoción, alegría o relajación, o es una sensación tenue? Con respecto al movimiento, si en este recuerdo se está moviendo el mar, o, o si es estático, o sea, como si fuera una foto del mar. Con respecto a la textura, puedes sentir la granularidad de la arena en tus pies de este recuerdo.
Entonces, si se dan cuenta, al prestar atención en estas submodalidades, te das cuenta cómo influyen en una experiencia que hayamos vivido. Y lo que comentan en el libro es que estas imágenes mentales, recuerdos, se pueden manipular de forma consciente para cambiar la forma en la que percibimos y respondemos a nuestros recuerdos y emociones y a las experiencias pasadas que hemos tenido. Bueno, entonces eso fue de lo que hablamos la semana pasada en el libro, que fueron las submodalidades, y vamos a continuar. Dice: importa recordar que, lo mismo que cualquier otra habilidad, esta exige repetición y práctica. Permítanme, voy a poner el cronómetro. Listo. Exige repetición y práctica. Cuanto más a menudo se repitan conscientemente esos sencillos cambios de submodalidad, más pronto se conseguirán los resultados deseados. Quizá descubra que para usted cambiar el brillo o el nivel de luminosidad de una imagen tiene más efecto que cambiarla de posición o de tamaño. Sabido esto, ya no dudará de que para manipular algo ha de empezar por modificar la iluminación. Algún lector estará pensando: todo eso de los cambios de submodalidad suena bien, pero ¿cómo voy a impedir que vuelva al estado anterior? Sé que puedo variar mi humor de momento y eso vale mucho, pero mejor sería si se consiguiera un cambio más automático y sobre todo más consciente. Ello puede conseguirse con la ayuda de lo que llamamos el patrón del tris-tras. Dice: sirve para tratar un gran número de los problemas crónicos y los hábitos perjudiciales que se crean las personas. Con el patrón del tris-tras se toman las representaciones internas que nos colocan en un estado de impotencia y se disparan automáticamente otras representaciones internas nuevas que nos ponen en un pleno dominio de nuestros recursos tal como deseamos. Una vez que haya descubierto usted qué tipo de representaciones internas le inducen, por ejemplo, a comer más de lo necesario, mediante el patrón del tris-tras creará una nueva representación interna, centrada en otra cosa que tenga más fuerza y que, al ser vista o oída, le induzca a apartar de sí la comida. Si asocia las dos representaciones, cada vez que piense en darse un atracón a la primera llamada automáticamente a la segunda, y le pondrá usted condiciones de no apetecer esos alimentos. Lo mejor del patrón tris-tras es que, una vez implementado con eficacia, no resulta preciso recordarlo constantemente. El proceso se desencadena de forma automática sin ningún esfuerzo consciente, y he aquí cómo funciona. Lo que me está gustando del libro es que ya se está poniendo más práctico. Entonces, continuamos. Dice que la primera fase es: identificas el comportamiento que deseas cambiar. Luego, fórmese una representación interna de dicho comportamiento como si lo estuviese viendo con sus propios ojos. Si quiere dejar de morderse las uñas, pongamos por ejemplo, represente su propia imagen como levanta la mano para acercar los dedos a sus labios y cómo se pone a morderse las uñas. La segunda fase dice: una vez que se tiene una imagen clara del comportamiento que se quiere cambiar, es preciso formarse una representación diferente, una imagen de uno mismo tal como si el cambio deseado ya se hubiese realizado, y tal cambio y de lo que el cambio significa para usted. Trate de imaginar cómo retira los dedos de la boca, cómo se ejerce una ligera presión sobre los dedos cuya uña iba a roer, y considere sus manos perfectamente cuidadas, al tiempo que se contempla a sí mismo como una persona elegante vestida, de magnífica presencia y muy segura y dueña de sí mismo o sí misma. Esta imagen de uno mismo en el estado deseado debe de ser de tipo disasociado. Ello se debe a que necesitamos crear una representación interna idealizada, la cual iremos redibujando siempre en vez de considerarla como algo ya adquirido. Cuando se refiere a un tipo desasociado de representación, es cuando nosotros estamos viéndolo como un espectador externo, no lo vemos a través de nuestros ojos, sino que como si miráramos una película de nosotros. Dice la tercera fase, dice: en un tris-tras
Permute las dos imágenes de manera que la experiencia torpe y triste dispara automáticamente la experiencia de seguridad y dominio. Cuando se ha conseguido mortar este mecanismo de disparo, cualquier suceso de los que desencadenaban en usted el deseo de morderse las uñas, suscitará luego un estado distinto en el que aspirará a la aproximación hacia la imagen ideal de uno mismo. Es decir, le habrá abierto su cerebro un camino totalmente distinto para reaccionar frente a lo que en el pasado suscitaba una reacción negativa. He aquí cómo se hace el tristras. Empiece formándose una imagen brillante y grande del comportamiento que quiere cambiar, y luego en el rincón de abajo derecha de la imagen superponga otra imagen pequeña y oscura, la de cómo quiere usted llegar a ser. Ahora tome esa imagen pequeña y en menos de un segundo aumente el tamaño y el brillo, chafando literalmente la imagen, o sea, intercambiando la imagen del comportamiento que quiere abordar. Al mismo tiempo pronunciará usted la palabra zumba, o en inglés es switch, como de cambio, con todo el vigor y entusiasmo que pueda. No ignoro que todo esto puede parecer algo infantil, sin embargo, al decir zumba, con gran énfasis, usted le envía a su cerebro una serie de poderosas señales positivas. Una vez que haya construido mentalmente las imágenes, el proceso de sustitución debe efectuarse por completo en menos tiempo del que necesite para decir zumba. Y ya que usted tiene usted delante la imagen grande, brillante y nítida y coloreada de cómo desea ser, la vieja imagen de lo que usted ha quedado aplastada y hecha polvo. Sí. La clave para implantar este patrón reside en la velocidad y en la repetición frecuente. Es necesario que usted vea y sienta cómo de verdad se dilata la imagen pequeña y oscura para convertirse en grande y brillante, y cómo ésta invade y revienta a la imagen interior, destruyéndola y sustituyéndola por un cuadro aún más grande y magnífico de cómo quiere usted que sean las cosas. En este momento experimentará la maravillosa sensación de ver las cosas tal como quiere que sean. Entonces abra un momento los ojos para romper ese estado y vuelva a cerrarlos para repetir otra vez la operación del tristras y empiece por contemplar en tamaño muy grande lo que usted quiere cambiar, y luego haga que la figura pequeña desaparezca y brille y explote con un zumba. Bueno, haga usted una pausa para recrearse en la experiencia. Abra los ojos, ciérrelo, vea lo que hay que cambiar, vea la imagen original y cómo quiere cambiarla y zumba otra vez. Hágalo 5 o 6 veces tan rápido como pueda. Recuerde, la velocidad es fundamental y también divertirse haciéndolo. Lo que le está diciendo a su cerebro es: mira esto, zumba, mira esto, zumba, haz esto, mira esto, zumba, haz esto, hasta que la imagen antigua produzca el disparo automático de la imagen nueva, de los nuevos estados y en consecuencia el nuevo comportamiento. Evoque ahora la primera imagen que ha pasado. Si, por ejemplo, ha sometido a la rutina del tristras el hábito de morderse las uñas, al imaginarse a sí mismo haciéndolo, verá que le resulta difícil, que le parece algo antinatural. De no ser así, repita la práctica, esta vez procurando hacerlo con más claridad y rapidez. Asegure sobre todo experimentar solo durante un brevísimo instante la sensación positiva que le proporcionará la imagen nueva antes de abrir de nuevo los ojos y volver a repetir el proceso. Tal vez no funcione si la imagen hacia la cual ha elegido tender no es bastante sugestiva o deseable. Es muy importante que se trate de algo de sobremanera atractivo, de modo que le proporcione un estado de motivación o deseo, algo que realmente anhele o que para usted pueda ser más importante que el hábito antiguo. En algunos casos es útil añadir nuevas modalidades como el olor o el sabor. Los resultados asombrosamente rápidos que produce el patrón del tristras se deben a ciertas tendencias del cerebro. Dice: nuestra mente tiende a evitar las cosas desagradables y a apegarse a las cosas agradables.
Al hacer que esta imagen de uno no necesite morderse las uñas sea mucho más atractiva que el deseo de morderlas, se le suministra al cerebro una señal poderosa que indica hacia qué tipo de comportamiento se debe de tender. Es lo que yo hice para abandonar la costumbre de morderme las uñas, que se había convertido para mí en un hábito por completo inconsciente. Un día después de haber aplicado la rutina del tris-tras, me sorprendí mordiéndome los dedos. Esto podría interpretarse como un fracaso, pero yo preferí considerarlo como un progreso en la curación del hábito, tras cual me limité a hacer 10 ejercicios más y nunca más me he vuelto a morder las uñas. Puede uno hacer lo mismo con temores o las frustraciones. Propóngase, por ejemplo, algo que teme hacer. Luego represéntalo funcionando como a usted le gustaría. Haga que ese cuadro sea excitante de verdad. Y entonces permute tris-tras 7 veces seguidas con las 2 escenas. Hecho esto, piense en lo que le daba miedo y qué le sugiere ahora. Si la rutina se ha ejecutado eficazmente, tan pronto como uno quiere pensar en ello, en aquello que temía, automáticamente se encuentra pensando en una cosa como uno quisiera que sea. Dice, otra variación del tris-tras consiste en imaginar que uno tiene delante una horda o tirador de goma. En medio de la horquilla se coloca la imagen del comportamiento actual que uno quiere cambiar. El tirador se carga con una imagen pequeña de cómo desea ser uno mismo. Mentalmente vamos tirando de las gomas hacia atrás cada vez más hasta que llega a la máxima tensión posible. Entonces se dispara e imaginamos cómo el proyectil revienta la vieja imagen que tenemos delante y penetra en el interior de nuestro cerebro. Al hacer esto es importante imaginar cómo la goma se tensa más y más antes de soltarla. En el momento de disparar se dirá zumba en voz alta, contemplando cómo se rompe esa vieja imagen de lo que éramos cuando sufrimos por culpa de nuestras limitaciones. Si se hace correctamente, en el momento de soltar el proyectil, la sensación de que la imagen se precipita al encuentro de uno es tan viva que la cabeza se echa involuntariamente hacia atrás. Ruego al lector que se pare ahora mismo a considerar alguna idea o comportamiento incapacitante que le gustaría cambiar para ensayar la rutina del tris-tras como con esta metáfora del tirador. Cuando dice tirador se refiere a una resortera. No olvide que su mente puede ir en contra de las leyes del universo en un sentido que es crucial. Puede retroceder hacia el pasado. No ocurre lo mismo con el tiempo real ni con los hechos. Sin embargo, la mente puede. Digamos que va usted a su oficina y lo primero que ve es que no han terminado un informe importante que usted necesitaba. Ese informe pendiente le pone en un estado más que desválido. Usted se enfada, sufre debido a la frustración. Su primer impulso sería llamar y echarle una filípica a la secretaria. Imagino que es como un regaño. Pero los gritos no servirán para producir el resultado que usted desea, sino solo para empeorar aún más la situación. La clave consiste en cambiar su estado, en retroceder y ponerse en un estado que le permita conseguir que se hagan las cosas, lo cual puede hacerse por el procedimiento de reubicar o resituar las representaciones internas. En todo este libro hablo de ser dueño y soberano de uno mismo, de dominar y dirigir el propio cerebro. Ahora empieza usted a ver cómo se consigue. A través de los escasos ejercicios realizados hasta aquí, ha visto que está en sus manos la posibilidad de controlar por completo su propio estado. Dice, piense en lo que podría ser su vida si recordase todas las experiencias felices como imágenes brillantes, próximas y llenas de color, como sonoridades alegres, rítmicas y agradablemente melodiosas, como contactos tiernos, cálidos y reconfortantes. Y hablando de las submodalidades, o sea que tengan estas cualidades. Y luego dice, y las experiencias negativas quedasen registradas como viejas
instantáneas pequeñas, borrosas, con voces casi inaudibles y formas insustanciales que por excesivamente remotas han dejado de afectarme. Esto lo hacen los triunfadores de manera consciente. Saben cómo aumentar el volumen de lo que les favorece y cómo cortar la voz a lo que les perjudica. En este capítulo usted ha aprendido a modelar esa conducta. Bueno, nuevamente, volviendo al ejemplo de la secretaria, tal vez suena así como muy fácil de hacer, y aquí cabe recordar que en cuestiones de estrés siempre regresamos a nuestro nivel de entrenamiento. Entonces, si realmente queremos hacer un cambio que nos funcione en la vida diaria y ante estrés, necesitamos entrenar constantemente en nuestro sistema nervioso para que responda de la manera que necesitamos. Entonces, la idea sería hacer como los ejercicios con varias conductas, y ya de esa forma, ya que estamos entrenados, ir poco a poco progresando y siendo conscientes en qué situaciones queremos hacer los cambios. Y aunque fracasemos, simplemente lo vamos a ver como un progreso hacia lo que queremos, porque a pesar de que no haya salido como queremos, el hecho de darnos cuenta de que queríamos hacer un cambio allí ya es un gran avance. Y si seguimos entrenando, tarde que temprano lo vamos a lograr. Dice, no le sugiero que ignore los problemas. Hay situaciones a las que uno ineludiblemente debe enfrentarse. Todos tenemos algún conocido que, por más que las cosas hayan salido bien en un 99.99%, durante el día regresa a su hogar en un estado de depresión total. ¿Por qué? Porque una cosa entre 100 resultó mal. De esto salió mal, seguramente hace una imagen enorme, chillona, aplastante, que convierte todo lo demás en sucesos diminutos, muertos e insignificantes. Dice, muchas personas pasan así toda la vida. Son esos clientes que me dicen, siempre estoy deprimido. Los que dicen casi con orgullo, porque el estar deprimido ha llegado a ser parte de su manera de ver el mundo. Pues bien, muchos terapeutas comenzarían por abordar la tarea larga y ardua de desenterrar la causa de esa depresión. Dejarían que el paciente les hable de su depresión durante horas. Hurgarían en el cubo de basura mental de su cliente hasta descubrir sus vivencias primitivas de tristeza y sufrimientos emocionales pasados. Pero con esas técnicas se construyen relaciones terapéuticas muy prolongadas y sobre todo muy onerosas. Hay que recordar también que lo que está enseñando en el libro está basado en la programación neurolingüística, no nada más está así por decirlo, vaya, está fundamentado. Dice, nadie está siempre deprimido. La depresión no es una situación permanente como la de quedarse manco o cojo. Es un estado y las personas pueden entrar en él o dejarlo. En realidad, muchos de los individuos que pasan por una depresión han tenido en su vida numerosas experiencias felices, quizás incluso más que las tristes. Lo que ocurre es que no se representan dichas experiencias a sí mismos de una manera brillante, grandiosa, asociada. Además, suelen pintar las épocas felices como algo muy lejano y no inmediato. Dice, haga una pausa para recordar algún acontecimiento que sucedió la semana pasada y luego póngase a alejarlo mentalmente. ¿Le parece ahora que es una experiencia reciente? Y si hubiera elegido acercarla, ¿no parecería entonces más viva? Y si hubiera... algunas personas toman sus experiencias felices del momento y las distancian como si hubieran ocurrido hace tiempo. En cambio, nunca apartan mucho el pensamiento de sus problemas. Hola Pau, saludos. Dice, tal vez haya oído usted de esta expresión, tengo la necesidad de distanciarme un poco de mis problemas. No es que uno deba de tomar el avión e irse a algún país exótico. Basta con establecer esa distancia mentalmente y se notará la diferencia. Las personas se sienten deprimidas a menudo, tienen la cabeza llena de imágenes grandes
próximas e instantes de malos tiempos y apenas una vieja foto gris y confusa de sus buenos momentos. Eso no lo podemos cambiar encegándonos en malos recuerdos. Hay que cambiar las submodalidades que forman parte de la estructura de los recuerdos. El paso siguiente consiste en asociarse lo que le hacía sentirse mal a uno con las nuevas representaciones que le hacen sentirse capaz de afrontar los desafíos de la vida con decisión, humor, paciencia y energía. Algunos dirán, wow, un momento, las cosas no se cambian con tanta facilidad, pero ¿por qué no? Muchas veces se comprende más fácilmente una cosa en un relámpago de claridad que en años de meditación. Así trabaja el cerebro. Recordemos el funcionamiento del cinematógrafo. Uno ve miles de imágenes que se combinan para dar una sensación de movimiento. En cambio, si un día viéramos un fotograma y al cabo de una hora otro, y a los otros 2 o 3 días otros más, un tercero, seguramente no sacaríamos nada en limpio. El cambio personal sigue un proceso parecido. Si usted hace algo, si produce un cambio en su cerebro ahora mismo, si modifica su estado y comportamiento, se habrá demostrado a sí mismo de la manera más espectacular lo que sí puede hacer, con lo cual recibe un impulso más poderoso que si se dedicase a meditar angustiosamente durante un mes. La física cuántica nos enseña que las cosas no varían gradualmente a lo largo del tiempo, sino en saltos discontinuos llamados cuánticos. Nosotros saltamos de un nivel de experiencia a otro. Si a usted no le gusta lo que siente, cambia la manera en que se representan las cosas. Es así de sencillo. Consideremos por ejemplo el amor. Para muchos de nosotros el amor es una experiencia maravillosa, etérea, casi mística. Desde el punto de vista de la teoría del modelado, observamos que el amor es un estado y que, lo mismo que cualquier otro estado o resultado, se produce en virtud de un determinado conjunto de actos o de estímulos percibidos o representados de una forma determinada. ¿Cómo se enamora uno? Entre los ingredientes perceptuales del enamoramiento, uno de los más notables es el que consiste en asociarse con todo lo que a uno le gusta de la persona amada y desasociarse de todo lo demás. Tal vez por eso dicen que el amor es ciego. Averigüémoslo. Dice, el enamoramiento puede ser un estado embotador y desorientador porque no es equilibrado. Uno no establece un balance de cualidades buenas y malas de la persona para pasarlo por un ordenador y ver lo que sale, sino que asocia totalmente con el pequeño número de rasgos de esa persona que a uno la intoxican. En ese momento ni siquiera se perciben los defectos de esa persona. Pero ¿por qué se estropean las relaciones? Eso naturalmente depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser que deje uno de asociarse con los rasgos de la otra persona que al principio le gustaban. Lo que suele ocurrir en realidad es que uno llega a asociarse con todas las experiencias desagradables sufridas en la relación con ella, mientras se disocia de los ratos agradables que se compartieron. ¿Cómo sucede esto? Quizás uno haya observado y se haya formado una imagen grande y predominante de cómo el otro tiene la costumbre de perder el tapón de la pasta de dientes o dejar la ropa tirada por el suelo. A lo mejor es que esa persona ya no le escribe cartas cariñosas a ella, o posiblemente recuerda lo que él dijo en una discusión muy intensa y ha estado repasando esa cinta mentalmente una y otra vez, recordando cómo la ofendió en vez de recordar la caricia que le hizo el otro día o las cosas amables que le dijo la semana pasada o lo bien que la pasaron en su día del aniversario. La lista de ejemplos es interminable. Quizá convenga aclarar que no es que sea malo plantearse las cosas de esta manera, simplemente hay que tener presente que dicho modo de representarnos nuestras experiencias sin duda no mejorará nuestras relaciones. Muy distinto sería si, por ejemplo, en medio de una discusión, si recordáramos la primera vez que se dieron un beso o que juntaron las manos o aquella vez que hizo
usted algo diferente o fuera de lo común por esa persona y se diese a esa representación preferencia en cuanto al tamaño, brillantez más bien, y proximidad. A partir de un estado así, ¿cómo trataríamos a la persona amada? Dice, ante cualquier patrón de comunicación hay que hacer un alto de vez en cuando y preguntarse, si continúo representándome las cosas de esta manera, ¿qué voy a conseguir en la vida? ¿Hacia dónde me conduce mi comportamiento actual y hacia dónde quiero ir? Ha llegado el momento de examinar el resultado que obtengo con mis secciones mentales y físicas. No sea que más adelante descubra usted que ha ido a parar donde no quería por culpa de algo tan fácil de cambiar y rectificar, como es las ideas que nos hacemos. Dice, puede ser el de interés el observar si uno tiene un patrón especial de asociación o disociación. Muchas personas están la mayor parte del tiempo disasociadas de sus representaciones y rara vez se muestran emocionalmente conmovidas por nada. La disociación tiene ciertas ventajas. Cuando procura uno mantenerse alejado de emociones intensas acerca de determinadas cosas, dispone de más recursos para tratar de controlar la situación. Sin embargo, si esa es su manera habitual de representarse la mayor parte de las experiencias de la vida, en realidad se está perdiendo de lo que yo llamo el jugo o la sustancia de la vida. Su meollo, que nos ofrece una pletora incalculable de alegrías. Algunos de mis clientes eran personas muy conservadoras que padecían graves limitaciones en cuanto a la expresión de sus sentimientos. Establecí para ellos nuevas rutinas de percepción al reforzar en sumo grado las representaciones internas asociadas. Estos individuos se sienten como renacidos y encuentran la vida en una experiencia totalmente renovadora. Bueno, y como se viene el 14 de febrero y hablamos de sus modalidades y empezó aquí a hablar del tema del amor, totalmente fue esporádico y no estaba planeado, obviamente. Lo que yo he visto es que pasa en las relaciones es que, digo, hablando de sus modalidades, recuerdos y demás, que uno a veces empieza a generar una historia de incompatibilidad entre la pareja y esa historia cada vez se va haciendo más grande y la usamos para que todo lo que hace esa persona encontramos por razones para ser incompatibles y eso es lo que va deteriorando una relación con el tiempo. No digo que sea la absoluta verdad, pero puede ser un factor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo sería si recordaras o si hicieras las cosas que hacías al principio de tu relación? Porque, ¿qué haría una persona por amor? Cualquier cosa, ¿no? Ajá, lo que fuera. O sea, uno cuando está enamorado es hasta cualquier locura sin pensarlo. Entonces, si llevamos ese estado a nuestra relación, siempre estaría bien. Pero a veces dejamos que las cosas pormenores nos afecten tanto y empezamos a usar, bueno, dando el ejemplo de las submodalidades para repetir esas historias negativas y esa historia es la que dirige ahora nuestra relación. Y es solo una historia y esa historia puede cambiar en el momento que nosotros decidamos cambiar esas representaciones negativas por algo positivo. Y yo sé que van a decir, no, pero es que me hizo esto, que lo otro. Y sin embargo, si uno hace eso por 90 días, va a haber un cambio en esa persona. Y si no lo hay, por lo menos vas a traer a alguien que sí tenga las cualidades que tú buscas. Pero lo importante es que el cambio lo hagas tú. Hablando de relaciones y 14 de febrero. Bueno, continuamos con la lectura. Por el contrario, si la inmensa mayoría de las representaciones internas fuesen totalmente asociadas, emocionalmente uno podría quedar hecho un guillapiño y tendrá grandes dificultades frente a la vida, que no siempre está llena de cosas divertidas, fáciles ni agradables. No hay que permitir que le afecten a uno demasiado. La persona excesivamente asociada con todo lo que le pasa resulta vulnerable en exceso y además se lo toma todo de una manera demasiado personal. El justo medio es lo preferible también por lo que respecta a los filtros perceptuales de asociación y disociación.
Podemos asociarnos con cualquier cosa que nos convenga, de manera que nos sirva de ayuda. Podemos controlar cualquier representación de las que nos formamos en nuestro cerebro. ¿Recuerda lo aprendido sobre el poder de nuestras creencias? Decíamos que no se nace con unas creencias y que éstas siempre se pueden cambiar. Cuando éramos niños creíamos unas cosas que ahora de grandes nos parecen ridículas, y terminábamos nuestro capítulo sobre las creencias con una pregunta esencial: ¿cómo adoptar las creencias que nos capacitan y deshacernos de las que nos perjudican? El primer caso consistía en darse cuenta de sus poderosos efectos sobre nuestra vida. En el presente capítulo ha dado usted seguimiento el segundo paso: cambiar de manera en la que se representa a usted esas creencias a sí mismo, ya que si cambia usted la estructura de cómo representa algo a sí mismo, cambiará también lo que siente acerca de ello y por tanto la estimación que le merecen sus experiencias vitales. Usted puede representarse a sí mismo las cosas de una manera que invariablemente favorezca su capacidad ahora mismo. Recuerde que una creencia es un estado emocional fuerte, una certeza que se tiene acerca de determinadas personas, cosas, ideas o experiencias de la vida. ¿Cómo se ha creado esa certeza? A través de sus modalidades específicas. Cuando usted está cegado de algo, ¿le parece que lo ve oscuro, desenfocado, diminuto y lejano? ¿O todo lo contrario? Dice, el cerebro tiene además un sistema de archivo. Algunos individuos almacenan a la izquierda cosas en las que creen y a la derecha aquello acerca de lo que no se sienten seguros. Ya se cuesta creerlo, pero cuando alguien se rige por un sistema de codificación así, basta con inducirle a retirar el lado derecho y a poner el izquierdo en una cuestión cualquiera para que empiece a sentirse seguro de esa cuestión. Tan pronto como la ve clasificada en el lado de que las cosas que cree, empiezan a creer en una idea o concepto que solo momentos antes lo contemplaba con incertidumbre. Este cambio de creencia se realiza sencillamente al contrastar cómo nos representamos aquello que consideramos absolutamente cierto en comparación con lo que no nos lo parece tanto. Empecemos por alguna creencia que le parezca totalmente inconmovible. Dice, entre paréntesis, que se llama usted John Smith y tiene 35 años de edad y nació en Atlanta, o quiere a sus hijos de todo corazón, o que Miles Davis es el mejor trompetista de todos los tiempos. Piense en algo que crea sin reservas, con convicción de certeza total. Ahora piense en otra cosa de la cual no estás muy seguro, que le gustaría creer, pero todavía no está convencido. Un ejemplo apropiado podría ser una de las 7 mentiras del éxito que se explicaban en el capítulo número 5. No elija una cosa que no crea en absoluto, pues esto es lo mismo que creer absolutamente que esa cosa no es cierta. Ahora revisa las submodalidades. ¿Cómo hicimos antes al tratar de la motivación? Recorra todos los aspectos visuales, auditivos y kinestésicos de la cosa que cree por completo. Luego haga lo mismo con la cosa que no ofrece tanta seguridad y preste atención a las diferencias entre ambas. Tal vez las cosas en las que usted cree se sitúan en un lugar determinado y las que no o le ofrecen certeza están en otro lado. O le parecen las primeras más cercanas o brillantes o de mayor tamaño que las segundas. Se trata en un caso de imágenes fijas y en el otro en películas con movimiento. Seguidamente haga lo mismo que antes practicamos para la motivación. Reprograme las submodalidades de la cosa incierta para igualarlas con las que le parece indiscutible. Cambie los colores y la localización. Cambie las voces, los tonos, los ritmos y el timbre de los sonidos. Cambie las submodalidades de textura, peso y temperatura. Hecho esto, ¿cómo se siente? Si ha acertado a transformar la representación que le causaba incertidumbre, advertirá la certeza de lo que hace
Solo un momento parecía dudoso. La única dificultad que experimenta en ello la mayoría de las personas es la creencia de que no se puede cambiar con tanta rapidez. Esta sería, por tanto, la creencia que hay que cambiar primero. Bueno, ya ahorita le vamos a dejar aquí en la lectura. Le agradezco a todas las personas que se unieron. Y si quieren más consejos de relaciones, síganme para más consejos. No, obvio no. Nos vemos el jueves para seguir con Poder Sin Límites de Tony Robbins. Gracias a todos. Hasta luego.